Bienvenidos a esta segunda parte sobre los profetas. Recordamos que esta es la palabra en hebreo para referirnos a ellos, los Nebim, que son estos hombres y mujeres de Dios. Estamos con los profetas preexílicos. La semana pasada vimos algunos y hoy vamos a ver otros 5. Y vamos a empezar entonces con uno de los grandes, llamado también de los profetas mayores, por la extensión de sus capítulos. Y pues empezamos con este porque está dividido en 3. Empezamos con el primero. Bueno, hay escuelas que hablan de 3 Isaías porque en 3 periodos distintos, pero estamos todavía en debate con algunos que dicen que pues no se habla de 3 sino una sola escuela, entonces es un solo Isaías. Y yo estoy también pues entrando en esa concordancia, pues sí, en esta nueva visión del profeta como una escuela y no como 3 escritores, porque realmente no sabemos cuántos fueron los que escribieron este libro. Acuérdense que aunque dice aquí profetas, escritores preexílicos, no se llaman escritores porque hayan escrito, sino porque se ha escrito de ellos y Rafa, llevan su ¿puedo nombre. hacer una pregunta? Sí, Tenía entendido que es solo un profeta Elías, pero como fueron en diferentes tiempos, los demás, los otros dos que se supone que escribieron también, son como unos discípulos del profeta Elías, del profeta Isaías. sí, sí hablamos de la misma escuela. Y Eso es. como Gracias. discípulos, le pusieron Isaías, no le pusieron su nombre del que, o sea, ellos escribieron, pero no pusieron su propio nombre, sino el nombre de la escuela. Entonces, por eso hablamos de la unidad. Pero en pues esta primera parte del profeta, encontramos su actividad inicial y es uno de los profetas, pues que nos da bien su fecha en cuando inicia. Pero antes, les decía la otra vez, esta raíz de igual que Yeshua o Yeshá, de Yoshea, que es salvar. Isaías significa igual, bueno, aquí dice Yeshau, que es Dios salva, igual que Oseas, igual que Josué, igual que Jesús. Y se habla de que era pues un ser humano con una personalidad increíble y muy instruido. No todos los profetas eran agricultores o vaqueros como Amós. También Isaías es un profeta, pero tomado de pues un puesto real. Era hombre de la corte y del templo, o sea, un hombre instruido, porque recibe la visión en el templo precisamente. Él estaba convencido de que Dios habita en el santuario de Sión. Entonces era un hombre de oración, pero a diferencia de otros profetas, la oración él la realizaba ya en un templo. A él le tocó pues estar en este lugar, no en las montañas como otros profetas, sino en un lugar ya de construcción hecho para Dios. Y su actividad pues fue en el 739 antes de Cristo, ya pocos pues años, se va acercando ya la venida de Jesús y nos cuenta su experiencia vocacional en Isaías 6, en el capítulo 6. Este capítulo es muy bonito porque él cuenta su visión. Las visiones de los profetas podrían darse en la oración, a veces se daban en los sueños o despiertos, también tenían así como estos pues lapsus o como reflexiones, no como los la pitonisa o los oráculos griegos que tomaban algo, alguna hierba para tener visiones. Los profetas de judíos no tomaban nada para tener visiones. Su única, pues, sustancia era la oración.
ni marihuana, ni peyote, nada, nada. Todo era así, la oración, donde en la meditación, en la contemplación, y ahí Dios les hablaba. Por ejemplo, Isaías, pues tuvo esta visión de Dios que le toca los labios impuros. Y una pregunta fundamental que él escucha de Dios es: ¿a quién voy a mandar? ¿A quién enviaré? Y esa es la pregunta que a todos nos debe, pues, simbrar en el interior. Cuando Dios está pidiendo que alguien vaya en su nombre y no hay nadie, Isaías dijo: aquí estoy, mándame. Esas palabras que siempre en el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, y en algunos otros eventos misioneros, las repetimos en los salmos, en el Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, envíame. Y entonces en esta narración de la vocación nos dice bien el contexto histórico, el año de la muerte del rey Osías. Por eso los profetas, algunos profetas también son libros históricos. Este de Isaías es uno de ellos que nos sitúa bien en la época, o sea, el año. Sus oráculos o sus palabras de Dios tenían estos temas. Uno, la trascendencia de Dios, es decir, que Él era rey y soberano de toda la corte celestial y de todo el universo. También llama a la justicia social, a que se haga justicia. Él, aunque era de posición acomodada, pues veía la opresión hacia el pueblo. Y como hombre de templo, pide también que se regrese al origen de la construcción del templo, que era para dar culto a Dios. Muchos profetas llamaban a esta purificación del templo. Acuérdense que Jesús, que era pues un gran lector de estos profetas, pues también hay una parte del Evangelio donde él purifica el templo, los purifica corriendo a los vendedores y llamando otra vez a dar el verdadero culto a Dios. También pues muchas veces pasaba. Estamos hablando del primer templo. El que conoció Jesús fue el segundo. Y también anunciaba un castigo por el pecado. Acuérdense, pecado es este caminar en otro camino que no es el de Dios. Eso es pecado. Entonces el pueblo ya estaba caminando no derechito, como la flecha de Atá, que es atinarle. El pecado es irse chueco, ese es Atá. Y entonces es como si Isaías también siguiera esta línea de Amós, el profeta de la justicia, y Oseas, el profeta del amor. Amor y justicia. Isaías une estas dos profecías, estos dos profetas, y surge Amós, que llamaba a esta justicia del pueblo, y Oseas, acuérdense que también nos dio una visión de Dios como papá, y surge esta gran promesa del Emanuel, el Dios con nosotros, que es la que contemplamos en el tiempo de Adviento. Dios con su pueblo, Dios que camina con su pueblo. Y también la reconciliación final entre todos los vivientes, que va a ser en el último capítulo, bueno, casi en varias partes del libro, pero especialmente al final, termina diciendo que todas las naciones se van a reunir en Jerusalén. Esta profecía todavía pues está activa en la segunda venida de Jesús. Pero las profecías de los profetas, pues no tienen una fecha exacta. Puede ser que ya fue, que va a ser o que está pasando. Aquí lo del Emanuel, que es Jesús, que nació, ya digamos que está cumplida. Y esta reconciliación final está por cumplirse todavía. Entonces, Isaías sigue todavía vivo en su profecía. Y esta imagen, pues, que nos muestra al dedo de Dios que toca sus labios, que eran impuros, y Dios los vuelve puros.
A los que Dios escoge, no los escoge por perfectos, sino que se vuelven eh, mejores con Dios. El perfecto es Dios y ellos pues son mensajeros nada más. Siempre van imperfectos, pero con el apoyo de Dios. Es Dios que vuelve puros sus labios. O sea que la palabra que viene de los profetas pues es de Dios. Ese es el símbolo de la verdadera profecía. Después de Isaías está este que es Nahum, que es conocido por su anuncio de la caída de Nínive. Nahum, que significa Dios consuela o consolación de Dios. Y poquito después de Isaías, pues él está anunciando que Nínive, que es la capital de Asiria, va a caer. Asiria ya había invadido el reino del norte, había destruido Samaria y ahora amenaza con destruir Judá, que es el reino del sur. Pero Nahum da mucha esperanza al reino de Judá, anunciando que esta capital de Nínive, donde viven también judíos, pues está por caer, para que se conviertan. Y se le llama el heraldo, que es mensajero de una justicia universal, representada por el Dios de Israel. Entonces ya van varios profetas que están anunciando esta justicia de todos los pueblos. Porque era un anuncio incluyente, no solamente anunciaban a los judíos, sino los profetas anunciaban a todo aquel que quiera ser parte del reino, bueno, de la justicia de Dios. Todavía no se habla del reino de Dios. Eso es un término que va a usar Jesús. Aquí se habla de, pues, Jerusalén, como el lugar donde va a llegar esta justicia. Después de Nahum tenemos a Sofonías. Nadie, yo no conozco a nadie que se llame Sofonías. No creo que alguien se atreva o quiera tener este nombre porque no se oye así como en español, es un poco extraño, ¿no? Pero Sofonías es un nombre muy bonito que significa Dios protege. Y este profeta es de los más tranquilos, los más dulces, porque él pues era más religioso. Apoya al rey Josías en el 640-609 a.C. El rey Josías fue uno de los reyes pues más buenos, más reconocidos como buenos reyes por todo lo que hizo en favor de la religión judía. Obviamente no va a tomar el lugar de David ni de Salomón, pero sí también está también Josafat, y Josías es uno de los que hay que recordar como el que hizo la reforma religiosa, porque los del norte pues habían hecho lo mismo que hizo su rey Jeroboam, que hizo el que construyó este reino del norte, dividió los reinos después de Salomón y dando culto a los Baales. La reforma es que pues se regrese al origen, al Dios de Moisés, no a la idolatría. Se promueven valores de renovación religiosa, es decir, pues reglas de cómo comportarse en el templo, qué llevar. Se retoman estas leyes que ya tenían de Moisés y se llevan a la práctica. Entonces, el rey Josías no solamente se preocupa por otras cuestiones importantes también, como el cuidado de la invasión o el mantenimiento de la gente, de sus palacios, del templo, sino se preocupa por el culto a Dios. Y no, y son pocos de los reyes que hicieron esto. La mayoría con el poder pues se corrompió, se perdió con las mujeres, con el dinero, con la comida.
en fin, pues Josías no. Y Sofonías pues era su brazo derecho, digamos. Da esperanza anunciando palabra de Dios. Oráculo es palabra de Dios. Contra naciones enemigas de Judá. O sea, está dando a Judá que si ellos siguen estas normas de culto al Dios de Moisés, van a ser protegidos y no van a ser invadidos por todos los vecinos que quieren la capital, que quieren Jerusalén. Muchos pueblos enemigos querían invadir Jerusalén, pero Josías junto con Sofonías lograron mantener esta tranquilidad y pues durante su reinado no pasó esto. Y promete la restauración del pueblo de Dios, porque pues estaba dividido, ¿no? Acuérdense que ya habían ido unos al norte, otros regresaron porque fueron pues invadidos por los asirios, regresaron al sur, pero no estaban completamente unidos porque estaban corrompidos aquellos del norte por los Baales. Entonces había pues una catástrofe ahí religiosa. Y Sofonías pues promete esta restauración del pueblo de Dios. Esta frase, pueblo de Dios, es bien importante porque es la que retomó el Concilio Vaticano II para referirse a la iglesia y que seguimos pues usando nosotros actualmente. El pueblo de Dios sí eran los judíos, pero ahora también somos todos los que creemos en Jesús. Entonces se extendió, esta palabra es inclusiva, integradora esta frase, el pueblo de Dios. Entonces gracias a Sofonías por su vida. Y Habacuc, ahora tenemos a Habacuc. Esta palabra hebrea no, bueno, tiene dos significados. Puede significarse abrazar, aquí dice Habacuc, o también la hierba albácar o la albahaca, que es una hierba aromatizante muy buena para la salud. Pues cualquiera de los dos significados es bonito para este profeta. Lo importante es que su misión fue en Jerusalén. Estamos todavía en lo que quedó del reino del sur. El norte ya no existe, entonces estamos en los años 610, 605, pero aunque no han sido invadidos, hay injusticia por algunos judíos. Invita a, a que los injustos terminen con la opresión y a los judíos que están sufriendo la opresión a tener confianza en Dios. Y algo importante de este profeta es este regalo que nos dio en el capítulo 3, un himno que era muy antiguo, él lo retomó para dedicárselo a Adonai. Es el tetragrama, las cuatro letras. Hay quien me dice que no debo de decir pronunciar su nombre, entonces ahora digo Adonai, pero pues sabemos que es Yahvé, ¿verdad? Pero yo como no soy judío no pasa nada. Entonces, pero por respeto a ellos, si usted era un judío, pues sí tendría que decir Adonai. Espero que no haya ningún judío aquí para decir Yahvé. ¿Por Y qué, Rafa? pues por Perdón. respeto, porque ellos, en el diálogo interreligioso, pues hay que respetar también sus normas, sus reglas. Es como si alguien que no es católico profanara nuestra hostia consagrada. Hay cosas que son sagradas, ¿no? Hay que Ah, muy respetar bien. esto. Sí, gracias. Ajá. Pero miren, algo del capítulo 3 que me gusta mucho, se le reconoce a Dios como el Dios del poder y de la justicia cósmica. Cósmica porque habla de, pues, cosmos significa, pues, el universo, ¿no? Y entonces llama a Dios como el Señor, cuyo brillo es como el sol, cuya mano despide rayos, y en esos rayos esconde su poder. Cuando Él se presenta, la peste se esfuma,
y la fiebre también, o sea, quita las enfermedades, quita la peste. Es el Dios que quita también el COVID, ¿no? Entonces es un Dios poderosísimo. Entonces todo está muy, muy padre cómo lo describe en este himno. El sol y la luna se detienen ante la morada de Dios. Tiemblan las montañas, cae una lluvia torrencial. El océano ruge y levanta sus brazos a lo alto. Pues uno se imagina las olas grandísimas, ¿no? Cuando Dios se presenta, como hasta las olas se levantan, pues de una manera así, pues poderosa. Las entrañas tiemblan cuando lo escuchamos, se estremecen nuestros labios queriendo hablarle, nuestras piernas tiemblan. Entonces, da pues una imagen de un Dios que a veces hasta da miedo, ¿no? Pero a mí me gusta porque, pues sí, es el poderosísimo, el Dios que todo lo puede. Entonces, acuérdense, Oseas, un Dios papá, un Dios tierno, y aquí Habacuc, pues un Dios, Amós el de justicia, y Habacuc, pues un Dios de poder, un Dios poderoso. ¿Todo bien hasta aquí? Ya nada más nos Sí, falta Rafa, uno. gracias, gracias. Y vamos con este último del día de hoy, que es Jeremías o Jeremías. Este significa Dios ha exaltado, Jeremías. Parece que digo como el gato, ¿verdad? Miau, pero es Jeremías. Y este profeta es muy importante. Además de que apoyó esa misma reforma de Josías, quiere decir que era contemporáneo a Sofonías, pero Jeremías tenía otro carácter, porque le tocó pues vivir otras situaciones más complejas ya cuando Josías murió. Y a diferencia de otros profetas, este sí es sacerdote. Ya tenemos uno que fue agricultor y vaquero, Amós, eh, uno que fue de la corte, Isaías, y este Jeremías fue sacerdote de Anot, que es una región ahí de Judá. Pero su mensaje parece que está influenciado o influido por Oseas. Entonces ya trae una escuela de justicia, de amor, de piedad. Y también cuando estaba con Josías, igual que Sofonías, anuncia esta restauración de todo Israel, de que va a haber unidad. Siempre, pues, el mensaje de esperanza es la unidad, esa misma que busca Jesús. Pero ellos, los profetas, no dicen si hablaban de una unidad del reino, o sea, política y religiosa, religiosa de judíos, o sea, que todos tienen que ser judíos y todos tienen que volver a tener un rey que es judío, no especifican bien. Jesús también, pues, tuvo que hacer ese camino, ¿no? Cuando entra, lo vamos a vivir en Semana Santa, triunfante el Domingo de Ramos en Jerusalén, pues la gente está esperando que este rey, pues, gobierne como lo hicieron los reyes del pasado, con cetro de poder y de justicia, pero quitando a los demás reyes. En ese momento, pues, estaban estos romanos, y entonces, pues, tenía que haber guerra, querían la guerra. Pero Jesús habla de otro reino, y no es que contradiga a los profetas, sino que es una unidad diferente. No nada más, no todos tenemos que ser judíos, sino todos reconocernos, como decía Oseas, hijos de un mismo papá. Y Jesús retoma esto. Em, pero con los últimos reyes de Judá, bueno, cuando Jeremías vivía, 609-587 antes de Cristo, ya no se comportaron como Josías. Por ejemplo, tenemos al rey Joaquín, que era pues déspota, era egoísta, no era solidario con su pueblo, todos los muriéndose de hambre y él poniendo lujos exagerados en su palacio.
y también pues contaminó el culto y se hace la guerra a los babilonios, mientras que Jeremías decía que no, que había que rendirse a Nabucodonosor. Pareciera que es por cobardía, pareciera que es por complicidad con Babilonia, pero no, Jeremías era era un sabio y Dios le había dicho que era posible evitar la destrucción del templo si pagaban tributo a Babilonia. Ya pagaban tributo a los asirios, pagaban tributo a Egipto. Decía Jeremías, pues ¿qué más da? Sigamos pagando ahora a Babilonia. Pero Joaquín estaba cansado de pagar y como era egoísta, pues no le importó el pueblo, le importó su ego, decir, yo no me voy a dejar, yo no voy a pagar, no voy a seguir pagando. Y entonces, pues sí pasó. El templo, el primer templo que hicieron en el deseo y que no termina y David y que después concluye Salomón, ese templo de Jerusalén sí fue destruido en el 587 antes de Cristo. Jeremías entonces siguió vivo, vio la destrucción del templo con mucho dolor y una vez que los judíos fueron exiliados, pues él también los apoya, ¿no? Era siempre, estaba siempre con el pueblo, a pesar de que no lo escucharon. O sea, escucharon el mensaje, pero no siguieron su consejo. Después en Egipto, pues murió. Este es Jeremías, quien decía al principio en sus primeros capítulos que por ser un muchacho no le iban a creer. Y Dios le decía, yo voy a estar contigo para sostenerte. Vas a construir y a derribar, refiriéndose precisamente al templo, a que su palabra pues tenía que relación con el templo. Podría construir si lo escuchaban o podía derribar si no lo escuchaban. Y para esto pues vamos a tomar precisamente este capítulo 26 de Jeremías. Si tienen su Biblia a la mano, quien lo tenga por ahí, el capítulo 26 pareciera largo, son veintitantos versículos, pero es importante pues en todo en su conjunto, porque pues sí, son 24 versículos, pero vale la pena escucharlos. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura de Jeremías capítulo 26, por favor? Dicen el que le encuentre primero. Se pueden apoyar con el índice o con las pestañitas de la Biblia, ¿eh? Yo hago trampa porque mi Biblia sí tiene pestañitas, por eso La me mía apuro. no, pero ya la encontré. Ah, bueno, ojeándole. Hay que buscar ahí Oh, por la mitad, ¿eh? Un poquito antes de la sí, mitad. A ver, escuchamos entonces Jeremías 26, por favor. ok. Dice, al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el Señor me dirigió esta palabra. Así dice el Señor, párate en el atrio del templo del Señor y proclama, sin omitir nada, todo lo que yo te mando decir a los que vienen de las ciudades de Judá para dar culto en el templo. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mala conducta. Si lo hacen, yo me arrepentiré del mal que pensaba hacerles para castigar sus malas acciones. Les dirás, así dice el Señor. Si no me obedecen, si no cumplen la ley que les he dado, si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, a quienes yo les envío sin cesar, y ustedes no hacen caso, trataré a este templo como al santuario de Silo, y todas las naciones citarán el nombre de esta ciudad en sus maldiciones. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando Jeremías acabó de decir lo que el Señor le había mandado decir a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes
los profetas y todo el pueblo diciendo, morirás por esto. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor, diciendo que este templo correrá la suerte del santuario de Silo y que esta ciudad será destruida y despoblada? Entonces todo el pueblo se abalanzó sobre Jeremías en el templo del Señor. Al enterarse de ello, los jefes de Judá subieron desde el palacio real hasta el templo del Señor y se sentaron a la entrada de la puerta nueva del templo. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo, este hombre merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como acaban de escuchar con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a todos los jefes y al pueblo, el Señor me ha enviado a profetizar contra este templo y contra esta ciudad todo lo que han oído. Así que corrijan su conducta y acciones. Obedezcan al Señor, su Dios, y el Señor se arrepentirá del castigo con el que los ha amenazado. En cuanto a mí, estoy en sus manos. Hagan de mí lo que les parezca bueno y justo. Pero sepan que si me matan, serán responsables de la muerte de un inocente. Ustedes, esta ciudad y sus habitantes, porque es verdad que el Señor me ha mandado a que les anuncie todas estas cosas. Los jefes y el pueblo entero dijeron a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no merece la muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, algunos ancianos del país se levantaron y dijeron al templo, también en tiempo de Ezequías, rey de Judá, el profeta Miqueas, natural de Moreset, dijo al pueblo de Judá, así dice el Señor Todopoderoso, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo se cubrirá de maleza. ¿Acaso Jeremías, rey de Judá y su pueblo mataron por esto a Miqueas? No, sino que temieron al Señor y le suplicaron, de suerte que el Señor se arrepintió del castigo con, perdón, con que los había amenazado. Sin embargo, nosotros estamos a punto de acarrear un grave desastre sobre nosotros. Pero también hubo otro hombre que profetizaba en nombre del Señor, Urías, hijo de Semayas, y de Kiriat Yarim, el cual profetizó contra esta ciudad y este país lo mismo que Jeremías. Cuando el rey Joaquín y todos sus oficiales y jefes oyeron sus palabras, el rey quiso matarlo. Urías se enteró y huyó a Egipto, pues temía que lo mataran. Pero el rey Joaquín mandó a Elnatán, hijo de Acbor, con algunos hombres a Egipto. Sacaron de allí a Urías y lo llevaron a la presencia del rey Joaquín. El rey mandó que lo mataran a espada y que arrojaran su cadáver a la fosa común. A Jeremías, sin embargo, lo protegió Agicán, hijo de Safán, y por eso no lo entregaron en manos del pueblo para que lo mataran. Bien, gracias, Patti. Con gusto. Pues quise compartirles este pasaje de la Escritura para que contemplemos la realidad dura a la que se enfrentaban los profetas. Se nos habló de Miqueas, se nos habló de Urías. A Miqueas, pues lo vimos la sesión anterior. Su mensaje fue escuchado y el rey de ese tiempo, Ezequías, se convirtió y el templo y el pueblo pues no fueron invadidos, ¿no? Siguieron pues viviendo. Sin embargo, con Joaquín hay una situación distinta. Él no quiere escuchar. Aquí en la imagen tenemos a ese rey Joaquín, ¿no? Y varios ahí del pueblo. Y ese sería Jeremías, señalando como que tú, si no escuchas. Entonces, este rey déspota, egoísta, pues no le gustaba que le contradijeran, que le llevaran la contraria, y mandó matar a Urías. Quiere decir que está dispuesto a matar a Jeremías. Jeremías aquí fue protegido por Agicán, porque pues apenas vamos en el capítulo 26, todavía faltan otros capítulos. Son 52 capítulos, o sea, vamos en la mitad y poquito.
ahí más o menos a la mitad. Y entonces Jeremías debe seguir su profecía. Aquí pues también vemos toda la situación histórica, política, era muy complejo porque pues se jugaban poderes, egoísmos, y el pueblo pues era, dice, tengo un amigo keniota o keniano, me contaba pues digamos, un dicho de su país, decía que cuando los elefantes pelean, la hierba es la que sufre, y es lo que pasaba aquí. Cuando los reyes, en este caso ya estaba llegando Nabucodonosor y Joaquín, pues estaban en ese conflicto, y los que sufrieron pues fueron los del pueblo, los de menor rango jerárquico. Y el profeta Jeremías pues se convierte en un enemigo de Joaquín. Entonces, el destino del profeta era la muerte. Jesús también sabe muy bien que puede morir, o sea, él por ser también considerado pues incluso más que un profeta, lo mínimo que le puede pasar a Jesús pues es que lo maten. No sabía cómo, ni cuándo, ni menos por qué, ¿no? Y aquí se habla de la muerte del inocente, igual que pasa con Isaías, que profetiza este varón de dolores que vamos a contemplar en la Cuaresma y sobre todo el Viernes Santo, el varón de dolores, que es Jesús, el inocente, dice Jeremías. Pues la propuesta de Jeremías era precisamente que no llevaran la contra a Nabucodonosor por bien de la gente, pero pues no fue escuchado y tiempo después va a ser destruido el templo. Es así como cuando te dicen, como dicen por ahí, te lo dije y no hiciste caso. Pues sí, Joaquín va va a morir muy mal. Si siguen ahí el relato, pues se van a dar cuenta que pues su muerte no fue digna, o sea, perdió la dignidad como rey en su muerte, cuando podría haber escuchado al profeta, pero bueno, no fue escuchado. Así son los pasajes de los profetas y hoy compartimos este. Quisiera ahora pues escuchar a ustedes si tienen algún comentario o alguna cosa que no esté clara. La palabra a ustedes. Ok, Rafa. ¿Sí puedo hablar? A ver, Toño y luego Sonia, ¿verdad? Sí. Mira, Rafa, o sea que hace rato escuché la palabra Adonai. O sea que Adonai, que significa Señor en hebreo. O sea que en el Sinaí se dan los 10 mandamientos a Moisés. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, al decir Adonai, pues ya no se menciona el nombre de Dios. Entonces, el tetragrama, que es Y, H, W, H. Ese es el tetragrama. Pero este tetragrama está en latín. O sea que esto no les dice nada a los hebreos. El que les dice a los hebreos es el tetragrama, pero en hebreo. Yod, Hei, Bab, Hei. En hebreo, Yod, Hei, Bab, Hei. Entonces, hoy actualmente, allá los judíos, pues no mencionan el nombre de Dios. Le dicen Hashem, Hashem, que significa el nombre. ¿Sí? Entonces, yo me fijan, hay cosas, por ejemplo, aleluya, aleluya, quiere decir alabanza, aleluya, alabanza. ¿A quién? Pues allá. ¿A quién? Allá. Allá.
Exactamente, a Yahvé, aleluya. Entonces, ¿qué me dices de esto, Rafa? Si estoy mal, tú me dices. Sí, precisamente en muchas partes del Antiguo Testamento, pues solo ponen la yod para hacer la referencia a, al innombrable. Así es. Sí es cierto que literal, así estrictamente y fundamentalísticamente, pues tendríamos que poner el hebreo para no pronunciarlo. Pero también es cierto que la realidad es que nos estamos refiriendo a ese Dios. Pues sí, en un contexto, aunque usemos los términos latinos, pues no nos hagamos, estamos refiriéndonos a ese Dios de Moisés. Entonces tenemos que respetarlo, respetar esto. Cuando hay judíos, pues sí, podemos decir, bueno, así de hecho muchas veces en nuestras oraciones ya decimos Dios, el Señor. Sí, Casi solamente usamos Yahvé en los salmos, eh, cuando leemos el Antiguo Testamento, que está traducido, interpretado bien. Y a lo mejor por eso los testigos de Jehová pues hicieron otra modificación para no romper esta tradición, pues precepto. y otra cosa, Rafa. Entonces, si el arca de la alianza estaba en el templo de Salomón, el templo de Salomón se destruye en el 587 por Nabucodonosor. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el arca de la alianza? La Bueno, mira, siguen buscando, Toño. exactamente, Rafa. Mira, Cierto. o sea que hay un padre en España, José Antonio Fortea, es un padre de España, y dice él, ¿verdad? Dice él, tantas veces que yo he leído, soy como un exégeta, he leído la Sagrada Escritura, y hasta que un día me detuve en Segunda de Macabeos, capítulo 2 del 4 al 8. ¿Cuál? Segunda de Macabeos, capítulo 2 del 4 al 8. Ahí nos dice dónde está el arca de la alianza, que Jeremías la escondió en un monte donde Moisés vio la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés estuvo en un monte y de ahí contempló la tierra prometida. ¿En dónde está el arca de la alianza? Dice que Jeremías la escondió en un monte donde Moisés contempló la tierra prometida. Según Macabeos capítulo 2 del 4 al 8. Lo dice bien clarito, Rafa. Así es, pero imagínate para saber cuál es el monte. Incluso hay quien dice que Moisés no existió y ya de ahí se complica todo. Bueno, sería el Pero Monte Nebo. interpretando más profundamente la Sagrada Escritura, pues Ujú, ese monte, pues es ese lugar donde está Dios, ¿no? Entonces el Arca de la Alianza como objeto, ujú. pues no, bueno, para los judíos obviamente sigue siendo importante. Para nosotros no, porque estamos hablando de una segunda alianza y el templo somos nosotros. Sí, Entonces, pues la siguen buscando como historia, como histórico, pero realmente no nos quita el sueño a nosotros los católicos. no. Entonces, en el Monte Nebo, que está ahorita en Jordania, es donde Moisés contempló la tierra prometida, porque él no cruzó el río Jordán, él no fue. Murió como San Francisco de Javier, viendo nada más la tierra prometida. Así es. Pues sí, ese trabajo se lo dejamos ahí a los arqueólogos, ojalá lo encuentren. Ok, Rafa. Pero Gracias gracias, por... gracias Toño por los datos. Sí, Y creo que era Sonia la siguiente, escuchaba su voz, parece. O Claudia, ¿quién era? Perdón. Si no, alguien más que quiera participar o compartirnos, preguntarnos. Veo que se integraron más, pues muchas gracias, qué bueno que vinieron. Si se perdieron el principio, acuérdense que queda grabado.
Bien, entonces, ¿los demás todo bien? Todo en orden. Gracias. Entonces, Sí, muchas gracias, Rafa, todo bien. todo bien. Sí, el objetivo es que se vayan enamorando de los profetas. Estos son temas introductorios, no tan rebuscados. No nos centramos en contemplamos los pasajes para ver la visión de manera general. Después que terminemos, primero Dios, todos los libros de la Sagrada Escritura, nos centraremos ya en cosas complejas, así de palabras o temas, ¿no? Bíblicos. Pero les cuento que próxima sesión, pues vamos a ver los profetas post-exílicos. O sea, antes del exilio son estos que anunciaban que iba a llegar Nabucodonosor y que pues iba a invadir, que Babilonia iba a invadir también el reino del sur, pues habían exterminado a los asirios, que eran los que invadieron el norte, y entonces ese reino del norte ya no existía y toda esa tierra ya lo tenían después de invadir los asirios, pues los babilónicos o babilonios. Y entonces ellos son los que, pues es un imperio así tan recordado todavía, que provocó el exilio, ese primer exilio, ese segundo exilio, porque uno fue en Egipto, ese segundo muy grande, ¿verdad? A ver, Sergio levantó su manita, ¿lo escuchamos? Adelante, Sergio. Pues no se animó, no sé qué pasó ahí. Bueno, cualquier cosa, acuérdense que está el WhatsApp y ahí pueden seguir preguntando. Mientras, pues, nos quedamos hasta aquí con los profetas antes del exilio. Hoy vimos 5 y la semana anterior creo que vimos 4. Entonces, más o menos serían 9. Y pues la siguiente sesión empezamos con los de después del exilio. ¿Qué van a profetizar? Si ya no va a ser la invasión de Babilonia, vamos a descubrirlo la próxima sesión. A ver, Guillermo, tiene su manita levantada, parece. Yo creo, o no sé realmente si tú me puedes decir, desde ese momento en el que Nabucodonosor llega a invadir o a conquistar, por así decirlo, se pierde la Arca de la Alianza y pues hasta la fecha no la han encontrado, ¿verdad? Pero realmente Jeremías la escondió. ¿Estás hablando lo del Arca de la Alianza? Sí, Sí, pues Toño nos compartía que está en Macabeos esta cita. ajá, Es, tiene mucho sentido porque estamos hablando de que Jeremías, pues, sabía en su visión que iba a ser destruido el templo si no escuchaban su palabra, y puede ser que sí haya hecho esto como algo que preventivo. No sé, yo pienso en lo que viví también en mi templo ahí en Jiutepec, Morelos, con el terremoto, que todo se cayó el templo, pero los mayordomos pues entraron por las imágenes. Yo entré por el Santísimo, porque como es como una caja fuerte y yo me sabía la combinación, que en ese momento se me olvidó, pensando que iba a caer la cúpula, pero la mano recordó el movimiento. Entonces, puede ser posible que así Jeremías haya sido inspirado a hacer esto. Ahora que pues es difícil, es complejo encontrarla, porque hay primero que descubrir cuál es el monte, dice Nebo, dice Toño, pero había muchos montes ahí, bueno, para saber bien cuál. Si todavía estamos ahí pensando cuál es el de Sión.
Entonces, solo nos queda un muro, ¿verdad? De ahí de Jerusalén. Es complejo. Así es, Memo. Ah, perfecto. Entonces, desde ese momento se pierde la huella del Arca de la Alianza y Sí, hasta la sí, fecha esa no la hay. arca, parece que después hicieron otra para el segundo templo. Entonces, la que se Ah, refiere Toño, pues es la primera, la que la andaban original. trayendo, la original, la primera, sí. Ah, ok. Bien, Gracias. Sergio nos dice que no se puede quitar el mute o el silenciador del micrófono, pero su pregunta está aquí en el chat. Y él pregunta, ¿cómo fueron documentados estos acontecimientos, ya que fue palabra escrita? Hay otra, pero vamos a primero responder esta. Los acontecimientos fueron documentados por escuelas proféticas o a veces también por secretarios. Por ejemplo, Jeremías tuvo un secretario que se llama eh, Baruch, significa Exactamente, Baruch. bendecido. Ajá, bendecido, Baruch. Y entonces, pues sí, es difícil que un profeta, mientras está hablando, pues también esté escribiendo. Lo mismo que pasa con Jesucristo, ¿verdad? Los evangelios no los escribe él, sino los que lo escucharon. Entonces, todo esto lo escribió el pueblo, algunos seguidores, porque después de Elías y Eliseo se creó la escuela profética y era común pues ver profetas con discípulos, así como Jesús traía a sus apóstoles, también los profetas a veces eran seguidos por sus discípulos. Incluso Juan el Bautista tenía sus discípulos y escuchaban sus enseñanzas, sus mensajes y los iban pues más bien repitiendo y hasta que lograron tener pues el material para escribir el momento justo. Después del exilio, ya cuando todo se pone en paz, es cuando ya empiezan a escribir todo esto, documentar. Y hasta años, tienen hasta fechas exactas de en el reinado de tal, y nosotros ya buscamos junto con otros libros de otras culturas eh, el año más o menos exacto. Así es. Y la segunda dice, que compartía un himno bonito y que tal vez es cantado. La primera evidencia de alabanza a Dios. Hay registros de música de esos días. Siempre hablamos de los salmos como estas alabanzas a Dios, pero yo quisiera, bueno, es el capítulo 3 de Habacuc, el que citamos hace rato, pero quisiera compartirte algo que, si te gusta la música, algo que yo pienso en Génesis 1, cuando Dios crea, es que Dios revoloteaba. Yo pienso que también ese verbo también se puede interpretar como danzaba o cantaba, porque Dios también, como es perfección, Dios también es música. Entonces Dios cantaba, Dios aleteaba, Dios danzaba. Y la palabra creadora pudo haber sido cantada mientras bailaba. Pero como es un espíritu, no podemos imaginarlo, pero sí con tantos estudios y vemos la armonía del universo, el universo está cantando, está danzando, el universo es perfección y es como una sinfonía de perfección. Entonces sí, Dios es música. Por eso se le hacen himnos y por eso la mayor, bueno, decía San Agustín, ¿verdad? Bueno, todo se le atribuye a San Agustín, hasta lo que no dijo, pero yo pienso que sí dijo esta, de que el que canta ora dos veces, porque estoy de acuerdo, porque me gusta y porque está en uno de sus libros. Entonces, pues sí, así los profetas. Pues qué bueno que viniste, Sergio, aquí te esperamos los próximos también. Bien, pues les agradezco mucho su participación, su asistencia y porque también aprendo mucho con ustedes. Nos vemos la próxima sesión, aquí a la misma hora y en el mismo link. ¿Sale? Un Gracias, abrazo. Rafita. Buenas noches. Buenas Gracias. noches a todos. Gracias. Gracias, paz y bien. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Rafa. Saludos. Saludos, un abrazo.
Un abrazo, Rafa. Hasta luego. Bye. Saludos a todos. Bye. Abrazote y saludos también por allá a todos, porfa. Hay buen inicio de cuaresma, ¿eh? El miércoles. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y de Cuaresma misionera. Dicen que esta vez en lugar de cruz van a poner corazón. Sí, Mm. coincide, Yo ando efectivamente. diciendo, Sí, dicen. Yo soy el que anda exacto. diciendo, perdón. Sí. Bye. Ahora sí, Bueno, bonita noche. bonita noche.